Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Esta última semana del mes de marzo, tercer mes del año, primer trimestre que se nos va. Y entramos la semana próxima ya en Semana Santa, la primera semana del mes de abril. Y este ha sido un mes cargado de muchas informaciones, de muchos eventos, de muchas noticias en el plano local y en el plano internacional. Muchas noticias. Pero esta semana que concluyó y pone las puertas a esta semana, no cabe dudas de que el caso relacionado con las denuncias de corrupción en el denominado caso Calamar acapara la atención de la gente. Porque en lo que llega el juicio, la audiencia de medidas de coerción, están saliendo a borbotones, publicándose en medios tradicionales, medios formales, informaciones sobre lo que está contenido en el expediente de 2.120 páginas que presentó el PECA, la Procuraduría Especializada de Lucha contra la Corrupción Administrativa, PETCA, y la Procuraduría General de la República ante la jueza de atención de la pena, Kenia Romero, para que conozca de las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público contra 20 personas imputadas en una serie de hechos. Bien, se divulgó, salió a todo el mundo, porque ya es público desde que se deposita el expediente. Y los medios han estado sacando de una forma selectiva, de una forma individual, de una forma personal, de acuerdo a lo que entiende que son los intereses de publicación, y van haciendo y construyendo historias con esto. Yo decía la semana pasada, y lo repito así brevemente, que uno de los problemas de este expediente es que trasvasa pura y simplemente el escenario de acciones, de acusaciones, de investigaciones que arrojan eventuales casos de corrupción. Porque hasta que no se pruebe en un tribunal y el tribunal decida, son eventuales casos de corrupción. Estaban involucrados dos hermanos del presidente Danilo Medina, varios exfuncionarios de cierta jerarquía del gobierno anterior. Pero están acusados de manejar fondos públicos y lucrarse de operaciones. Están acusados de esto para su propio provecho. En este expediente se trasvasa el tema. Y es un expediente que tiene tres vertientes. Una es alegadas alteraciones y violaciones a los pagos que se hicieron por propiedades declaradas de utilidad pública por el Estado de muchos años y que se pagaron en el gobierno pasado. Dos, el que tiene que ver con bancas de lotería, de juegos de lotería, de apuestas, de juegos de apuestas, de casinos. Y el tercer punto, que es en el que yo me referí abiertamente la semana pasada, con mucho más amplio, es el tema de lo que tiene que ver con la actividad política financiada con fondos públicos. El financiamiento en sentido general de la actividad política. Este financiamiento de la actividad política coloca, que esto no será la gran dimensión, coloca al antiguo candidato o al ex candidato del partido de gobierno, Gonzalo Castillo, en medio de la situación. Miembro del comité político, candidato del PLD, que compite con Luis Abinader y de quien pierde las elecciones del 5 de julio del 2020
en plena pandemia. Entonces pone en el candelero el tema de lo que cuesta una campaña electoral, no en la junta, en la preparación de las elecciones, en el montaje de las elecciones y en la realización de las votaciones y el conteo final, sino lo que cuesta a cada uno de los candidatos, a saber, 122 legisladores, 158 alcaldes, 300 qué sé yo cuántos regidores, directores de distritos municipales, qué sé yo cuántos, vocales, qué sé yo cuántos, presidente y vicepresidente. Esos son los elegidos. Ahora, cuando usted multiplica esto por 3, 4 partidos que llevan candidatos en todas las posiciones, para poner pocos, hay 3 partidos principales y hay otros que se adhieren a los partidos principales. Vamos a poner 4 partidos que llevan sus candidatos. Cuando usted multiplica esto por la cantidad de aspirantes, llegamos a una cifra importante. Y aquí hay la indicación de que para usted llegar a candidato, a senador, a diputado, a síndico, a regidor, para poner un tema, a senador o a diputado, hay que invertir para llegar en las competiciones internas, para llegar a lograr la candidatura, hay que gastar 20, 30, 40 millones de pesos. Después, para llegar a obtener la nominación, ya como candidato de uno de los partidos importantes, hay que invertir 20, 30, 40 millones, 50 millones de pesos también. ¿A cuánto nos está costando? ¿Cuánto nos está costando los procesos electorales en República Dominicana? Y vuelven y le repiten a uno. Yo conversaba con unos amigos el sábado y me decían, pero que la democracia es cara y hay que pagar la democracia. Vámonos al paso. Es verdad, la democracia es cara y hay que pagarla. Para eso está la Junta Central Electoral. Pero del dinero del Estado, los partidos reciben 1,000 y pico de millones de pesos anuales para sus actividades políticas y en el año de campaña reciben una moña de más del doble, del triple o del cuádruple, los partidos grandes, para el despliegue de su campaña electoral. Esto lo trajo al país la enmienda constitucional del 1994, cuando la crisis política entre Peña Gómez y Balaguer, y fue una de las propuestas de Peña Gómez, para tratar de evitar, y eso se aplica en muchos países, que los fondos que llegan a la campaña sean fondos dudosos, de procedencia dudosas, de personas que buscan aportar a las campañas para después buscar beneficios personales e individuales de grupos o de intereses corporativos. Se hizo, se da el dinero y eso no pasó. Hay dinero del narcotráfico, de los juegos de azar, de los gaseros, del lavado de activos, de muchísimas cosas que llega a las campañas, de personas que aportan dinero para después, si uno de sus pupilos gana, senadores, diputados, síndicos, regidores, presidencia, tener o algunas ventajas en algunos negocios o en algunas situaciones, o tener un padrino que los defienda en cualquier situación, o para tener manos sueltas y hacer cosas. Pero no se queda ahí. Este expediente ha traído algo que la gente sabe, pero lo ha traído en unos volúmenes, en unas formas, en unas estructuras que ha dejado boca abierta a mucha gente, que es el tema del dinero del Estado, de la corrupción, de acciones de corrupción dentro del Estado para campaña política en favor de los que están en el partido de gobierno en el momento de las campañas.
cifras multimillonarias. Y esto pone muy en entredicho la actividad política en República Dominicana, política electoral en República Dominicana. Y vuelvo y quiero repetir, y ahí dejo el comentario de nuevo, de que estamos haciendo un daño muy serio al sistema de partidos en República Dominicana. Cada vez más la gente tiende a no tener confianza, a no creer en los políticos, que son una parte vital que sustenta el sistema democrático en un país como República Dominicana. Entonces, este tema se está extrapolando al tema político. Ayer vimos lo que pasó. En el PLD, un grupo salió a la Avenida Independencia después de una reunión del Comité Central del partido. Salió, estaban haciendo una manifestación y la policía le entró a bombazos, quemaron un vehículo y agredieron a un reportero del Listín Diario. Hubo de todo, presos y después soltaron. Un desorden. Mientras tanto, eso pasaba en la calle Independencia cuando venían caminando los miembros del PLD frente al Palacio de Justicia, la gente de la Marcha Verde, señores, eso mismo, la Marcha Verde, hay que encomillarlo, estaba allí, hizo su manifestación y hasta con protección y cuidado. Unos en apoyo a la Procuraduría, a la justicia contra los corruptos y otros en favor de sus dirigentes políticos presos. Uno pasó sin pena ni gloria, no le tocaron, no pasó nada. Al otro le entraron a bombazo. Y ahí está formado el lío. Lo que menos necesitamos en República Dominicana, señores, es una crisis política. Lo que menos necesitamos en República Dominicana es una crisis social. Lo que menos necesitamos en República Dominicana son desórdenes callejeros. Dijo la vicepresidenta Raquel Peña ayer, la Constitución establece el derecho a la protesta. Y lo estoy citando en voz de la vicepresidenta de la República, aunque eso es conocido y es constitucionalizado. Y dijo también, el gobierno tiene la necesidad de garantizar la paz social. Hasta donde vimos lo que pasó la semana pasada frente al Palacio de Justicia, en las puertas del Palacio de Justicia, fue un desorden mayúsculo provocado contra el local donde funcionan los tribunales. Rompieron vidrios, empujaron gente, tiraron piedras. Eso fue un desorden. Lo de ayer, caminando por la calle Independencia, no era un desorden. Estaban palmoteando, caminando hacia el Palacio de Justicia, caminando y fueron detenidos y le entraron a bombazos. O sea, hay que ver las cosas y hay que ver las cosas. Yo no estoy justificando lo que pasó la semana pasada, ni lo que pasó ayer, ni justificándolo, ni injustificándolo. Estoy poniendo los hechos y usted saca sus conclusiones. No es la autoridad la que debe provocar intranquilidad social y callejera. Vuelvo y digo. Las medidas de coerción van a ser conocidas el miércoles, se pospuso para el miércoles. Comienza a ser un proceso que va a durar varios días, son 20 imputados, el expediente es muy largo, hay que leerlo. Vienen las propuestas del Ministerio Público pidiendo la coerción, que tienen que ser justificadas, los porqué individualmente de cada uno. Vendrán los alegatos de los abogados y de los imputados sobre las acusaciones que se le hacen y sobre la solicitud de pedido de medidas de coerción. Y eso toma días y va a tomar días. Lo que indica que el miércoles, jueves, viernes, quizás si sigue corrido, esa zona va a ser una zona de mucha atención e intranquilidad. La autoridad tiene la obligación de bloquear la zona, de poner barreras para evitar que se perturbe la paz en el entorno del Palacio de Justicia. La gente del PLD que han hecho sus manifestaciones en favor de sus dirigentes políticos presos están en el derecho de hacer
cualquier tipo de protesta, de queja, de darle apoyo, sin violentar bajo ninguna circunstancia el orden público. Y los otros grupos favorables a el tema de la acusación y de la justicia también tienen su derecho de darle apoyo sin que haya un desbalance en la protección policial y en el derecho que tiene cada ciudadano de un grupo y o de otro en hacer sus protestas y sus manifestaciones. En otro tema, la cumbre. La cumbre que se celebró en República Dominicana viernes y sábado, básicamente, pero ocupó toda la semana porque hubo primero las reuniones de cancilleres, de expertos, de técnicos y en paralelo una reunión de empresarios iberoamericanos, unos 1000 empresarios iberoamericanos que se reunieron para trazar planes, políticas, proyectos, programas de desarrollo, de integración, de acuerdos, de apoyo. Ocupó un lugar importante en que la República Dominicana resaltó en Iberoamérica y el mundo. En esa reunión se llegaron a acuerdos importantes que ya estaban previstos sobre el tema de la alimentación, el tema climático, el tema sobre el desarrollo tecnológico, pero hubo temas que no estaban en la agenda oficial, pero que lógicamente iban a salir y salieron, como el caso del tema haitiano. Lo puso el canciller, el presidente de Costa Rica, y le siguió inmediatamente el presidente dominicano y recibió todo un concierto de posiciones de los presidentes presentes y del rey de España, que fue el primero en dar su apoyo a las iniciativas del gobierno dominicano de tratar de lograr políticas y esfuerzos de Iberoamérica y de la comunidad internacional en favor de lograr, de buscar, organizar, estructurar, de llegar a un estado de pacificación en la convulsa situación de Haití para tratar entonces de llegar a procesos electorales e institucionales que logren armonizar esa nación que es, como le dice todo el mundo, un verdadero estado fallido. Inclusive el presidente Petro dijo que él se sentía, Colombia, que él se sentían con un grado de responsabilidad en la crisis actual de Haití, porque fueron unos mercenarios colombianos quienes participaron en el asesinato del presidente Jovenel Moïse aquel 9 de junio de 1971. Va a ser 2 años. Y ahí la situación se descompuso al extremo de cómo ha llegado en manos de las bandas criminales y de un país sin instituciones y en desbandada. No faltó en la cumbre los dimes y diretes, por ejemplo, el presidente Boric, que es un hombre que yo estuve viendo por televisión, un hombre que se ha planteado, que viene de la izquierda, fue muy duro y muy ríspido contra el gobierno dictatorial de Nicaragua, a quien lo acusó de ser una dictadura y de promover una acción antidemocrática en su país. Le acusó directamente al presidente Ortega y a la vicepresidenta, que es además la esposa de Ortega, Rosario Murillo. Y eso provocó una respuesta del embajador, del canciller de Nicaragua, porque el presidente Ortega no vino, diciendo que eso es una falta de respeto al presidente decir eso y que eso no era así y se defendió. También hubo acercamientos entre el presidente de Chile y el presidente de Bolivia en el sentido de la disputa por la salida al mar que Bolivia llevó a los tribunales y que el Tribunal de la Haya dio ganancia de causa a Chile. Y eso ha provocado por más de 20 años serias diferencias entre los dos países limítrofes del Cono Sur y además de eso al punto tal que han roto sus relaciones diplomáticas. Pero aquí se conversó, los dos presidentes, se armonizó esto y aquello. También el presidente dominicano aprovechó la coyuntura para hablar con el presidente de Portugal, buscando el apoyo de Portugal en una iniciativa que hace tiempo el gobierno dominicano ha estado trabajando y es en lograr
que se levante la obligatoriedad de tener una visa Schengen para entrar a los países de Europa, para los dominicanos entrar a los países de Europa. O sea que pueden entrar sin visa. Son 27 países que están en el estado de Schengen de Europa y se requiere visa para los dominicanos entrar. El presidente de Portugal dijo que veía muy bien esa solicitud, que iba a hacer su esfuerzo en apoyar eso dentro del concierto de la Unión Europea, y también adelantó esas mismas diligencias con el presidente de España, Pedro Sánchez, toda vez que España, a mediados de este año, asume la presidencia de la Unión Europea. O sea que se está en eso. Pues fue más allá el presidente Luis Abinader cuando informó que en la Cancillería está actuando una comisión especial, departamento especial se creó para eso y hay expertos trabajando en eso, en redondear todo lo que es la documentación y todo esto, lo que es la solicitud, para lograr presentarlo de manera formal ante la Unión Europea, porque no hace nada con que España no puede levantar el impedimento, por ejemplo, o la obligatoriedad de visa para los dominicanos, porque cuando usted entra por España, ya usted tiene, no hay fronteras en Europa, ya usted puede andar toda Europa pasando de un país a otro sin ningún tipo de requerimiento de documentos y menos de visa. Entonces, tienen que estar de acuerdo la Unión Europea como estamento de Europa para esta situación. Solamente 7 países de América tienen la obligatoriedad de tener visa para entrar a los países europeos. Muy buena la participación, se discutió de manera muy abierta, muy sincera, muy directa entre los presidentes, todo esto que une la problemática de América Latina, el tema de la deuda, el tema de las desigualdades, el tema racial, el tema de los indocumentados. Son temas comunes que unen a América Latina, a Iberoamérica, y en lo cual los presidentes estuvieron generalmente de acuerdo, y así se firmó en la denominada Declaración de Santo Domingo. El COVID en el suelo, el cólera aguantado y la chikungunya esperando a ver qué pasa. Esa es la situación de la salud en República Dominicana. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo concluyó con un mensaje central de cohesión que afianza el camino hacia la integración regional y un acercamiento entre las dos orillas del Atlántico, la solicitud de pacificar militarmente a Haití y el llamado a la unidad de los países iberoamericanos para lograr una nueva arquitectura financiera que permita mejores condiciones para el manejo de sus deudas fueron los puntos más trascendentes que quedaron como resultado del evento celebrado en el país, con la asistencia de 13 presidentes, 3 vicepresidentes, un primer ministro y el rey de España, Felipe VI. Por disposición del presidente Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias COE desplegará a 48.578 personas para el desarrollo del operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. El director del COE, Juan Manuel Méndez García,
aseguró que el dispositivo de prevención y seguridad iniciará el jueves 6 de abril a las 2 de la tarde y terminará el domingo 9 de Resurrección a las 6 de la tarde. A raíz de las manifestaciones ocurridas mientras se conocía la coerción a los detenidos mediante la llamada Operación Calamar, el defensor del pueblo Pablo Ulloa hizo un llamado a la solidaridad y la empatía para que baje el nivel de tensión política que vive nuestra República Dominicana. A través de sus redes sociales, Ulloa pidió reflexionar sobre la calidad de nuestra democracia. El Ministerio de Educación no está elaborando libros de texto sobre educación sexual para los estudiantes del sistema educativo público, porque no es una asignatura curricular, sino un fascículo que adiestrará a los docentes cómo abordar el tema con los estudiantes dentro de la asignatura Formación Integral, Humana y Religiosa. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Israel en una jornada de huelgas masivas que engloban a diferentes sectores que expresan de esta forma su rechazo a los planes del gobierno conservador de Benjamín Netanyahu de reformar radicalmente el sistema judicial. El jefe de la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, conocida como Histadrut, Arnon Bar David, anunció para esta jornada una histórica huelga para frenar la locura si Netanyahu no congela el polémico anteproyecto Recoge the Times de Israel. Los cubanos votaron a los 470 legisladores que les representarán en la Asamblea Nacional, en unas elecciones que se acercaron a la mayor abstención desde el triunfo de la revolución, según los datos difundidos por el Consejo Electoral Nacional. Según la institución, la participación alcanzó el 70.34% del censo electoral, lo que supone 8.23% porcentuales menos que en las parlamentarias previas en 2018. China pidió hoy esfuerzos diplomáticos para una resolución pacífica de la situación después de que Rusia anunciase un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país que comparte frontera con Ucrania. El banco First Citizen and Trust Company ha acordado la compra y asunción de los depósitos y créditos de la entidad quebrada Silicon Valley Bank, informó en un comunicado la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, FDIC por sus siglas en inglés. La operación incluye la compra de activos valorados en unos 72 mil millones de dólares, mientras que unos 90 mil millones en títulos y otros activos quedarán a disposición de la Corporación Federal de Seguros de los Estados Unidos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la mujer está en la palestra durante el mes de marzo porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. A propósito de un incendio que hubo en Estados Unidos, en una fábrica, y todo esto se conmemora ese día. Se le da para reconocer a la mujer.
muchos pronunciamientos, muchas declaraciones en favor de la igualdad de la mujer, de las luchas en favor de la mujer. Pero cuando van pasando los días, como que pareciera ir olvidándose. La Voz de los Estados Unidos de América, en su programa Foro Interamericano, esta semana planteó el tema de la mujer. Se llama, en un reportaje que se llama La historia de la mujer. Gonzalo Abarca presenta este interesante conversatorio y pone en contexto lo que es el tema de la mujer en nuestras Américas. Lo dejo con Fernando Abarca y el Foro Interamericano a continuación, y con esto nos despedimos hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. El mes de la historia de la mujer ganó reconocimiento cuando el presidente de Estados Unidos, el entonces presidente Jimmy Carter, designó la primera semana de la historia de la mujer en marzo de 1980. Desde entonces, varios países han honrado este mes destacando los aportes, el esfuerzo y el impacto de la mujer en la historia. Pese a los logros que se han obtenido, los desafíos continúan. Los organismos internacionales concuerdan en que aún hay desigualdad, discriminación y falta de equidad. Hoy, en Foro, 3 mujeres de diferentes ámbitos nos cuentan su historia y analizan lo que es ser mujer en este momento. Hoy nos acompaña desde Miami Yossi Finol, ex Miss Venezuela, influencer, chef y asesora de alimentación saludable. Raiza Banfield, arquitecta, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible. Y Rosa Koch-Vosel, una enfermera maya de Guatemala, primera mujer en obtener un título universitario en su pueblo, Peña Blanca. Bien, bienvenidas todas ustedes. Voy a empezar contigo, Yossi, ex reina de belleza y ahora asesora de alimentación saludable. ¿Qué cambios demandan las mujeres para aumentar su participación en la economía y la sociedad? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Verdad que ser mujer es gratificante. Tenemos mucha oportunidad de hacer tantas cosas y lo podemos hacer. Estamos dispuestas a hacerlo y con todas las ganas. Lo único es que yo veo lo que nos falta un poco es la unión entre todas nosotras. Si nos unimos, la fuerza va a ser muchísimo mayor. Muy bien. Raiza, como mujer afrolatina, ¿qué crees que se ha avanzado? ¿Qué retos quedan por lograr? Yo creo que el hecho de que se mencione ya el tema de que ya tengamos líderes políticas afrolatinas como la vicepresidenta Epsi Campbell y la ahora hoy vicepresidenta colombiana y otros roles de liderazgo que han asumido las mujeres en la región, ya es un avance. Sin embargo, mientras se vea todavía como una rareza o una cosa de excepción o excepcional, entonces es porque nos falta mucho. Claro, ¿y tú crees que aún se ve? ¿Tú crees que aún se ve como una rareza en muchos países o crees que ya eso está superado? No, por supuesto que se ve como una rareza. Ya. Y cuando te hacen comentarios y que bueno que lo lograste siendo negra, ahí el comentario. Muy bien. Rosa, ¿cómo ves a la mujer indígena en el continente? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, las mujeres indígenas en diferentes ámbitos y áreas somos muy discriminadas en todo sentido, por nuestra forma de hablar, por el dialecto maya que hablamos o por el dialecto que hablamos, por nuestro traje, por portar un traje típico, eso nos hace de menos, por el color de la piel.
Que continúa, tú insistes en que continúa esa discriminación. Bueno, y te felicito también por estar en este momento mimando a tu hermoso niño. Pero ahora veamos ahora estos datos de la ONU sobre los indicadores sostenibles de la mujer. Miren esto. Mujeres por debajo de los varones en todos los indicadores sostenibles de acuerdo a la ONU. 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. A eso se le llama la feminización de la pobreza. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios básicos que los hombres. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más que los hombres de padecer de hambre semanalmente. Y todo esto según los datos de la Organización de Naciones Unidas. Yo sí te pregunto, datos alarmantes cuando se es mujer, ¿no? Solamente por ser mujer. Así es. Y eso y muchísimas otras cosas también se ven, datos muy alarmantes que tenemos que trabajar por eso, porque hemos demostrado que podemos hacer muchísimas cosas, al igual que los hombres. Y hemos avanzado, sí hemos avanzado, aún nos falta mucho más. Y tengo fe en Dios que pronto iremos paso a paso, como hemos ido, pero vamos a alcanzar mucho más. Muy bien. Ahora, Rosa, en comunidades indígenas, obviamente ya enumeraste una serie de factores que, en tu opinión, forman parte de la discriminación contra la mujer indígena. Pero, ¿qué tan cercanos son estos indicadores que he leído? El analfabetismo, el hambre, la falta de oportunidades. ¿Qué tan precisos crees tú son estos indicadores cuando se trata de la mujer indígena? Sí, realmente en las áreas rurales o en las comunidades rurales es más alta la tasa de analfabetización debido al machismo de los hombres que se viven en las comunidades. Dicen que las mujeres no tenemos derecho a estudiar, las mujeres no tenemos derecho a participar en una reunión, no tenemos derecho de ser líder. Entonces, comienza desde la alfabetización. Si no tenemos derecho a estudiar, entonces ¿cómo tenemos derecho a aportar, a ir a una reunión, a participar como lideresas de las comunidades? Ya, muy bien, Raiza. ¿Cómo tú como activista y política, por qué estas estadísticas, en tu opinión, aún continúan? Porque venimos, es un proceso cultural de siglos e incluso las mujeres somos formadas por criterios machistas, o sea, nosotras mismas formamos a nuestros hijos para que hagan ciertas faenas clásicas típicas de hombres y a las niñas de otra forma. Entonces nosotras somos de una cultura machista traspasándolo a las siguientes generaciones. Romper con ese estigma, con esa tradición, implica irrumpir en un sistema muy estructurado donde entonces la mujer se ve como la disruptiva, la controversial, la machorra. Muchas veces se hacen esos epítetos. Entonces no queremos entrar en conflicto y además priorizamos el lugar. Ya. Continuamos en Foro de la Voz de América y continúa con nosotros Josie Finol, ex Miss Venezuela Influencer, chef y asesora de alimentación saludable. Raiza Banfield, arquitecta, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible. Rosa Koff, una mujer maya de Guatemala, enfermera, activista, primera mujer en obtener un título universitario en su pueblo de Peña Blanca. Y ahora se nos une Roxana Castillo, escritora, periodista, asesora de negocios. Antes de continuar este debate y el análisis, veamos más datos de la ONU sobre las mujeres. Miren esto. Mujeres en desigualdad, dice la ONU. Las mujeres siguen ganando menos dinero que los varones por realizar el mismo trabajo. Las mujeres con igual educación que los hombres siguen o consiguen trabajos de menor jerarquía. En 39 naciones del mundo, los hijos varones tienen derecho de herencia, mientras que las hijas no. Y oigan esto, solo el 2% de la Tierra, del planeta, pertenece a mujeres, mientras que el 98% pertenece a los hombres. Datos de las Naciones Unidas.
Roxana, empiezo contigo. Como escritora y empresaria, ¿cómo se evidencia la falta de equidad de género? Bienvenida. Gracias, Gonzalo. Un placer estar contigo y con tu panel y con todo tu público. Fíjate algo, Gonzalo, antes de contestar directamente esa pregunta, rápidamente te digo que esto es un problema sociocultural que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Pero hay que dividir que en algunos países es sociocultural y falta de políticas públicas que ingresen a la mujer a toda la centrífuga económica, y en otros países es un problema religioso porque los gobiernos son gobiernos religiosos donde no se le da a la mujer el derecho o el acceso al trabajo, a un empleo digno, o simplemente se deben dedicar al hogar, al cuidado de los hijos. Pero en los países nuestros, en los países hispanos, y vamos a ser más específicos en Latinoamérica, el problema es político-social y se evidencia en la desigualdad de sueldos, se evidencia en la desigualdad de oportunidades, en la falta de recursos financieros que apoyen el desarrollo de empresas en la mujer, la deserción estudiantil por los embarazos precoces, la falta de educación sexual, la falta de salud pública para las mujeres. Entonces vemos que es un problema sociocultural que obviamente afecta la economía de un país y afecta la política de un país porque no hay leyes que apoyen el desarrollo de la mujer como tal. Ya. Ahora, Raiza, en términos de equidad, ¿cuál es el reto, en tu opinión, que enfrentan las afrolatinas? Bueno, las afrolatinas son las vulnerables dentro de las vulnerables, porque ya ser mujer es un reto para todo lo que presentaba la colega, pero hay entonces el tema de la discriminación incluida en este sesgo. Y tenemos que sumarle a esto. Las mujeres también las víctimas del cambio climático, porque allí en las zonas vulnerables son ellas las que están que no sean dueñas, y son las más directamente afectadas porque están cuidando la propiedad allí donde está la vulnerabilidad climática ante inundaciones y otros vejámenes. Entonces, el tema de discriminación femenina por raza también es un agravante. Ahora, muy bien. Rosa, ¿qué dificultades enfrenta una mujer para poseer propiedades, en especial si es indígena? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Claro. ¿Qué dificultades encuentra una mujer indígena para poseer propiedades? Porque se le dice que la mujer no tiene derecho a tener una propiedad. ¿Por qué? Porque ella se casa. Porque ella, la mujer es del hogar y tiene que atender al marido, entonces no puede tener una propiedad porque ella definitivamente no se está quedando ahí, se va a ir a la casa del marido, tiene que atender al marido. Ya. Entonces es muy difícil adquirir una propiedad. Claro. Y te agradecemos tu participación porque precisamente estás alimentando a tu bebé en el momento en que estás participando con nosotros. Ahora, Josie, hermosa, por cierto, hermosa imagen. Josie, has llamado la atención, y esto es interesante, Josie, porque has llamado la atención sobre, llamemos el ambiente, ¿no?, de los certámenes de belleza, la presión física, psicológica, alimenticia que existe. ¿Qué has visto en estos certámenes de belleza? ¿Por qué para muchas personas? Porque te digo, para muchas personas el ejemplo de salud, ¿no?, es el cuerpo de las concursantes. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu llamada de atención? La presión que nos lleva a nosotros a estar sumamente delgadas y perdemos lo importante que es estar saludable. Porque la belleza está en eso, no es solo lo físico, sino también lo interno. Y es lo que nos tenemos que preocupar. En mi caso, hace ya casi 30 años que fui a Venezuela, la presión era tanta, que llegué a estar a punto de la muerte siendo bulímica.
Era una niña tan solo de 17 años y caí en eso por toda la presión. Entonces, por eso es mi preocupación hoy día en informar, llevar mi mensaje, a decir, la salud es lo más importante, nuestro cuerpo es nuestro templo y es lo que tenemos que cuidar. Además, la belleza es todas nosotras, no solo físicamente, sino internamente. Y lo que tenemos que buscar cada una de nosotras es nuestra mejor versión. Muy rápidamente, porque es segundo los que nos queda, ¿esa presión viene, de quién viene esa presión? ¿De los hombres, las mujeres o de la sociedad en general? De la sociedad en general. Ya. No solo son los hombres, no solo son los certámenes, sino hasta de las propias mujeres. Por eso es que yo inicié mi mensaje diciendo que lo que tenemos que es unirnos, no pisarnos, como dicen los hombres, entre bomberos no se pisan las mangueras. Nosotras las mujeres somos las primeras que criticamos a nosotras mismas. Entonces, no, vamos a apoyarnos. Bien. La belleza es genérica, total. Raiza, ¿cómo ves la inclusión de la mujer y en este caso la mujer afrolatina en la política, su participación en los puestos de elección popular? Bueno, la mujer siempre ha encontrado un desafío en poder combinar su tema de actividad política desde la militancia a luego los puestos de elección, porque es un círculo muy cerrado de hombres, o sea, la política es machista en general, sobre todo en nuestra región, y luego la falta de acompañamiento, como decía antes, de las labores adjudicadas por naturaleza a la mujer y que el hombre siente que dejar y de cuidar el hogar para entonces además involucrarse en política. Eso hace que la país sea muy baja. Y que luego, al llegar, la mujer tiene que comportarse con las características conocen a los hombres para poder sobrevivir en política. Entonces no podemos hacer otro proceso de transformación que la política en general necesita. Pero a mí me gustaría ver que es un tema también de reconocer que se necesita de ambas, de las mujeres para bueno, Raiza, hemos perdido contacto contigo, pero vamos a retomarlo en solamente minutos. Roxana, ¿cómo se estimularía el empoderamiento de las mujeres en los negocios? Bueno, se estimularía con la educación. Fíjate que los grandes emprendimientos femeninos, que todavía no llegan a ser como los emprendimientos masculinos, cada día se posicionan más en el mercado porque ha habido educación de por medio, ha habido formación y eso es lo que la mujer necesita. La mujer necesita tener un acceso a la educación, que no haya deserción estudiantil y que se puedan capacitar a las mujeres, si tal vez no sea en una profesión, hasta una licenciatura, que se puedan capacitar en un oficio y se le den las herramientas de poder desarrollar sus propios negocios. Tenemos un grueso de las mujeres emprendedoras en pequeñas y medianas empresas. Ese grueso hay que capitalizarlo a través de la educación para llevarlas a ellas a empresas de mayor envergadura. Ya. Pero lo importante aquí, Gonzalo, es la educación y que no haya deserción estudiantil y que haya oportunidad de productos financieros para que ellas puedan acceder a préstamos que le permitan empezar su negocio, así sea en casa, pero que les permita arrancar. Esto se ve también mucho en nuestras sociedades hispanas, dado que la mujer es cabeza de hogar, porque están separadas de los esposos y necesitan comenzar a generar más ingresos en casa. Entonces necesitamos más herramientas financieras para las mujeres, más educación y más formación. Muy bien, Josie, ¿qué papel crees tú juegan las redes sociales en la mujer moderna y la presión que las redes imponen sobre la imagen? Las redes sociales hoy en día es el día a día de todos nosotros. Y sí, encontramos mucha información, mala y buena, pero ahí es donde nosotros tenemos que escoger, saber escoger y usarlo como herramientas para facilitarnos a nosotros muchísimas cosas en diferentes ramos. Y sí, hay mucha presión social. Y sobre todo en la imagen. Hay estereotipos y es allí donde quiero llegar y decir, ya va, no hay un estereotipo como tal. Lo que tenemos nosotros es no decir, yo quiero el cuerpo de fulanita, el cuerpo de esta estrella de Hollywood. No,
tenemos nuestro cuerpo y trabajar por él para tenerlo más saludable y conseguir nuestra propia mejor versión. Ya, muy bien. Ahora, Rosa, esa es pregunta que siempre continúa realizándose en toda Latinoamérica. ¿Por qué la mujer indígena, y en países en donde hay una mayoría indígena en América Latina, no está representada relativamente en los gobiernos, en sus gobiernos o en los gobiernos del continente? Porque, como mencioné anteriormente, la mayoría de las veces por discriminación no cree en la mujer indígena debido a que la falta de oportunidad del estudio, creen que es una analfabeta, no le dan la oportunidad de desenvolverse y de ver qué posibilidad tiene la mujer indígena de poder liderar una comunidad o ser líder, llegar al Congreso, a la presidencia. Claro. Y bien, ya en la parte final de foro, Roxana, rápidamente, tus conclusiones sobre los logros de la mujer y los desafíos que aún enfrenta. Los desafíos siempre van a estar allí mientras no hayan políticas inclusivas de los derechos de la mujer para desarrollarse como empresaria, como emprendedora o en cualquier campo profesional. Siempre van a estar allí los retos y lo importante es que nosotras marquemos una pauta y, como decía yo, si seamos aliadas, nos apoyemos, creemos como hacen los caballeros, como hacen ustedes que se apoyan en inversiones, en negocios, pues nosotros hacer lo propio. Eso para mí es lo fundamental en este momento de la historia de la humanidad, apoyarnos y que hayan políticas inclusivas para el desarrollo de empresas independientes femeninas. Raiza, tus conclusiones. Somos el 50% de la humanidad, por tanto nuestra voz, nuestras acciones cuentan, pero primero que todo tenemos que creérnoslo nosotras mismas, aportar más allá de la caja, del esquema que se ha impuesto. Muchas veces las barreras no vienen de afuera, sino que nos las autocolocamos y no logramos superarlas por eso. Entonces, ser solidarias, creer en la sororidad y creer en que un mundo puede ser mejor con nuestro apoyo. Yossi, tu análisis, tu lectura. Somos mágicas, fuertes y valiosas. Lo único que me queda por decirles y recordarles es que en la unión está la fuerza. Y Rosa, rápidamente, tus conclusiones. Creer en uno misma, no poner barreras, superar esos obstáculos, barreras que nos ponen, porque no nos dan la oportunidad de participar por ser mujer indígena. Entonces rompamos esa barrera para que podamos ser lo que nosotros creemos. Muchísimas gracias a Yossi, Raiza, Rosa y Roxana. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Les habló Gonzalo Barca desde Washington.